Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos en la segunda parte del tema 2, que lleva por título Presencia de las naciones y o pueblos indígenas originarios del Collasuyo, Tierras Bajas. Bien, otra cultura que se desarrolló en lo que se conoce como Tierras Altas, en las regiones andinas, fue la cultura Wari. La cultura Wari o Wari fue una civilización andina que floreció en el centro de los Andes, aproximadamente desde el año 600 hasta 1200 después de Cristo, llegando a expandirse hasta los actuales departamentos peruanos de Lambayeque por el norte y Arequipa por el sur. Bien, esta cultura se desarrolló entre los años 600 a 1200 después de Cristo en lo que es el territorio peruano. En la parte inferior en el gráfico podemos apreciar la arquitectura de la cultura Wari. Su principal actividad era de carácter militar. Combatieron a lo largo y ancho del territorio peruano, conquistando los diversos señoríos de su tiempo. También tuvieron grandes centros religiosos como Pachacamac. Una de las características de esta cultura es de tipo militar, gracias a lo cual fueron conquistando diversos territorios en favor de su cultura. Otra cultura que se desarrolló en Tierras Altas fue la cultura uruchipayas. Los urus son anteriores a los pueblos agricultores y ocupan la cuenca fluvial y lacustre del altiplano. Lingüísticamente emparentados con los chipayas, coexisten con los aymaras y los incas y perviven durante la dominación española, llegando hasta nuestros días. Los urus se desarrollaron en lo que es la cuenca fluvial y lacustre del altiplano. Similarmente, en cuanto a lo lingüístico, es con la cultura de los chipayas, de ahí surge la cultura urchipaya. Esta cultura coexistió con los aymaras y los incas y aún existe hasta nuestros días. En la parte inferior podemos apreciar la vestimenta típica de los uruchipayas. Cultura Moyo. La cultura Moyo fue una civilización pre-incaica que habitó la zona occidental de la Cordillera Real, en el actual departamento de La Paz, en Bolivia. Esta civilización apareció aproximadamente en el año 700 después de Cristo y se extendió hasta el 1300 o 1400 después de Cristo. La cultura Moyo se desarrolló en el territorio de lo que hoy es el departamento de La Paz. Fue una civilización pre-incaica, es decir, existieron antes de los incas. Esta cultura se originó en el año 700 después de Cristo y se extendió hasta el 1300 o 1400 después de Cristo. En la imagen de la parte inferior de su pantalla, ustedes pueden apreciar en la parte superior del territorio donde se desarrolló esta cultura. Tenemos también algunas cerámicas, algunas elaboraciones manuales de esta cultura. Señoríos aymaras. Desaparecido el imperio tihuanaco, la región quedó fragmentada en varias etnias aymaras que conviven con los urus, quienes en un momento tuvieron el dominio de la cuenca lacustre. Estos aymaras se caracterizan por sus necrópolis compuestas por tumbas en forma de torres chulpas. Existen también algunas fortalezas denominadas pucaras. Bien, los señoríos aymaras existieron una vez que desaparece el imperio tihuanacota y se desarrollaron en lo que es la cuenca lacustre, es decir, a orillas del lago Titicaca, más propiamente en la región andina de nuestro país. Estos señoríos aymaras se caracterizan por su forma de enterrar a sus fallecidos en chulpares, que eran una especie de canastas donde los introducían a sus fallecidos
como si estuvieran sentados o arrodillados, pero en forma vertical. Eso se denomina chulpas. También tuvieron fortalezas conocidas con el nombre de pucaras en estos señoríos aymaras. Ustedes pueden apreciar en la parte inferior territorios pintados de distintos colores. En esos territorios se desarrollaron los diferentes señoríos aymaras. El modelo por el cual se regulaban estas etnias es el de verticalidad o control de los diversos pisos ecológicos que sostienen su economía de subsistencia. Los aymaras no solamente se desarrollaron en territorios andinos, sino también en los valles e inclusive llegaron hasta las costas marítimas, es decir, el Océano Pacífico. Cada una de estas regiones tienen productos típicos, alimentos típicos de la región, difíciles de encontrar o no se pueden encontrar en otras regiones. Es así que los aymaras desarrollaron lo que es el modelo de verticalidad o control de los diversos pisos ecológicos, es decir, aquellos grupos de aymaras que vivían en las regiones andinas, por medio del trueque, podían obtener productos que existían en el valle o en las zonas marítimas, típicos de esas regiones. Entonces, es esa forma de economía que existía en ese entonces, el trueque de productos para la subsistencia de su población. Cultura moxos. Los moxos o mojos son una etnia del noreste de Bolivia. Actualmente los moxos habitan en el departamento de Beni, principalmente en los alrededores de Trinidad y San Ignacio de Mojos. La cultura de mojos entonces se desarrolló en el noreste de Bolivia, en lo que es propiamente el departamento del Beni. Ustedes pueden apreciar en el gráfico en la parte inferior el territorio donde se desarrolló esta cultura. Está pintado de color rojo oscuro dentro de lo que es el territorio del departamento del Beni. Los moxos, que hicieron parte de esta corriente de población, construyeron canales de riego y terrazas de cultivo. Importante lo de esta cultura fue para que haya una buena producción de sus productos agrícolas. Ellos construyeron canales de riego para sus cultivos, lo que permitió el desarrollo agrícola de esta cultura. Otra cultura que se desarrolló, al igual que los moxos, son los tupi-guaraníes, culturas que se desarrollaron en tierras bajas. Los tupi-guaraní son descendientes de las tribus guaraní que cruzaron el Chaco en el siglo XVI. Entonces los tupi-guaraní son descendientes de las tribus guaraní, y podemos apreciar en el mapa, en la región o en el territorio del departamento de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, donde se encuentran los tupi-guaraní, o donde se desarrollaron esta cultura. El emplazamiento de las aldeas dependía de la cercanía del agua, de la abundancia de las especies vegetales o animales. Las aldeas se construyeron de los tupi-guaraní alrededor o en cercanía de donde habían ríos, donde había lagunas, donde había gran abundancia de especies de vegetales o animales de los cuales se alimentaban. Ustedes pueden apreciar una imagen de un tupi-guaraní típico de esta región. Bien, entonces ya
En la segunda parte tratamos de lo que son las culturas que se desarrollaron en tierras altas y estas dos culturas, las últimas que se desarrollaron en tierras bajas. Bien, con esto concluimos el tema 2